como les señalo al inicio de la clase, ¿verdad? En que invocamos su misericordia para que se apiade de la humanidad, que esto está verdaderamente terrible, ¿verdad? Mucho cuidado, por favor. Hay que ponerse su mascarilla, utilizar el gel y mantener la sana distancia. Pues fíjense que hace unos minutos alguien me preguntaba sobre el texto de los derechos reales. Y yo les comenté en alguna ocasión que yo no he vendido mi libro jamás, sino que para mí siempre ha sido un honor que mis alumnos lo tengan. Y hasta les conté cómo me percaté que lo imprimía esta editorial, ¿verdad? Que fue una casualidad porque lo imprimían en base a una conducta de piratería, pero el dueño de la editorial, con una simpatía extrema, me dijo: mire, no peleemos, yo le voy a dar un número de textos y así le pago sus derechos de autor. Y en efecto, así lo ha hecho. Ahora, por la pandemia, eso se volvió realmente un problema, porque perdimos el contacto. Les platiqué que a él le dio esta siniestra enfermedad, a él y a todo su taller. Pero yo tuve una cantidad de libros que me están mandando. Yo creo que en la oficina tengo, no sé si 14 o 15. Entonces les voy a dar yo una dirección, pero tienen que pasar de las 10 de la mañana en adelante, porque un colega me va a hacer el favor de distribuirlo, el de derechos reales. Es, si quieren lo anotan, Avenida Reforma, 8-60, zona 9. Avenida Reforma, 8-60, zona 9. El edificio se llama Galerías Reforma. Mi oficina está en la Torre 2. Es la oficina 604, sexto nivel. Entonces, mi colega es el licenciado Carlos Luna y él me va a hacer favor de atender a quienes lleguen. Lo lamentable es que obviamente no tendré para todos. Yo conseguí, creo que son 14 o 15, ¿verdad? Y en oportunidad venidera espero ya tener otros, porque por supuesto quisiera que el mayor número de ustedes lo tenga. Lo que ocurre es que tengo que entregar también en la otra sección. Y a partir de mañana pueden pasar, ¿verdad? Es a partir de las 10 de la mañana, por favor, porque antes no creo que haya nadie en ese momento, por las circunstancias que estamos viviendo, pues creo que todos nos las tomamos con sumo cuidado. Así es que, repito, la dirección es Avenida Reforma, 860. El edificio es Galerías Reforma. Torre 2, sexto nivel, oficina 604. A la vuelta está Lix, para que no se pierdan, ¿verdad? Lix, disculpe nuevamente la interrupción, le saluda Erwin Cano. Con respecto a eso, si logro obtener una copia, ¿sería posible que me permitiera escanearlo y enviárselo a los demás compañeros? No, por supuesto, para eso está. Mire, yo le voy a contar una mala experiencia que tuve en el semestre, creo que fue el anterior. Así como usted me lo está solicitando, pues el objeto de, mire, yo le vuelvo a repetir, mi afán nunca ha sido comerciar con eso. Para mí es un honor que ustedes lo consulten. Y si así fuera, pues agradecidísimo estoy con usted. Pero fíjese que en el semestre precedente ocurrió que un compañero hizo lo mismo, pero solo que él lo quería vender, ¿verdad? Y venturosamente, algunas de las personas a quienes se los quería trasladar onerosamente me avisaron, entonces yo lo hablé y le dije que eso estaba profundamente prohibido. Pero si es para distribuirlo así, sin una vía comercializadora, con mucho gusto, Erwin, por favor.
Sí, yo tengo un escáner ahí de documentos que utilizo y si lo escanea nítido y en PDF, yo le traslado el archivo a usted y tal vez usted me No, lo no, 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 distribuye no, o yo con no, mucho no, gusto. no, no, si usted me hace Para que usted favor, también tenga la copia del archivo ya no, 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 digitalizado, no, ¿verdad? no, no. Digital. Mire, no, si usted se los distribuye, qué bueno, sería magnífico, ¿verdad? Porque como le repito, fíjese que ahí buscando ejemplares, ¿verdad? Porque ni yo mismo tenía uno, entonces encontré, creo que son 15 o 14. Entonces, pero yo estoy seguro que voy a obtener otros y lo voy a distribuir, pero esa sería una ayuda inconmensurable que todos tendrían que agradecérselo, ¿verdad? Como yo se lo estoy agradeciendo en este momento. Está bien, Erwin, no hay problema, Sí, ¿oye? está bien, gracias por el permiso. A usted, Erwin, a usted se lo agradezco. Bueno, vamos a ver qué dicen por acá. Ah, se lo están agradeciendo aquí Shendy, Diana y Rodas Contreras. Y, que bueno, si usted lo pudiera hacer, mire, yo le quedaría muy agradecido. Eso es sumamente importante. Y después, cuando estemos en sus sesiones, que yo espero que ya esto haya atenuado, pues yo les distribuiré algunos y ustedes, obvia y lógicamente, se encargarán. Menos mal que estamos en la era digital. Le vuelvo a agradecer, Erwin. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. En la, la última ocasión en que estuvimos reunidos, hablamos de la clasificación de los bienes. Inicialmente habíamos establecido la diferencia entre lo que es una cosa y lo que es un bien. Dijimos que las cosas son todos los entes que existen alrededor de la humanidad, pero cuando esas cosas reúnen dos características que son las de la utilidad y la propiabilidad, entonces reciben el nombre de bienes. Y establecimos la diferencia. Las cosas son el género y los bienes son la especie. Los bienes son las cosas que por útiles y apropiables permiten la satisfacción de las necesidades de la colectividad. En la última sesión de clases, la del jueves, hablamos de la clasificación de los bienes y señalamos que hay múltiples criterios de calificación, diversos, pero que nosotros íbamos a estudiar el de don José Castanto Beñas, es un profesor español de la primera mitad del siglo precedente, del siglo XX, que la formuló. Es una clasificación muy completa, ya la estudiamos. Sin embargo, algunas personas señalan que es una formulación obsoleta porque ya hay algunos puntos frágiles y en efecto uno que otro son puntos que arrojan discordancia con la realidad de nuestra época. Pero, ¿por qué es importante? Les decía yo, porque esa es la clasificación que adopta nuestro código. Es una clasificación extensa. Primero hace una clasificación de los bienes en atención a su naturaleza en bienes corpóreos e incorpóreos. Por su determinación nos señala que hay bienes genéricos y bienes específicos. Por su posibilidad de sustitución nos señala que hay bienes fungibles y no fungibles. Por su posibilidad de utilizarlos repetidamente, hay bienes consumibles y no consumibles. Por sus posibilidades de fraccionamiento, hay bienes divisibles y bienes no divisibles o indivisibles. Por su existencia en el tiempo, hay bienes presentes y bienes futuros. Y por su existencia en el espacio o posibilidades de desplazamiento, hay bienes inmuebles y bienes muebles. Ahí nos detuvimos, explicamos cuáles son los inmuebles y cuáles son los muebles, y dijimos que los inmuebles aceptan una subclasificación. Hay inmuebles por naturaleza, como el suelo o el subsuelo, inmuebles por incorporación, como los edificios, inmuebles por analogía e inmuebles por destino. Luego hablamos de los bienes en atención a su constitución, señalando que hay bienes singulares, que pueden ser simples y compuestos, y las universalidades, que explicamos en qué consisten. La relación que tienen los bienes pueden ser principales y accesorios, y expusimos varios criterios que se emiten para establecer tal condición
que son el criterio de la independencia, el criterio de la importancia y el criterio del valor. Y finalmente, también hablamos de los bienes por sus posibilidades de tráfico, que son bienes dentro del comercio y fuera del comercio. Y una última clasificación es aquella que señala que en atención a la persona que ejerce la propiedad, hay bienes del Estado y bienes de los particulares. Los bienes del Estado pueden ser de uso público común y de uso público no común. Allí nos quedamos. Y vamos a presentar en este momento el temario de esta noche, que es el siguiente. Ahí me confirman si ya lo están viendo, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí se puede presentar. Muchas gracias. Entonces, al margen de tener a la vista el temario, les pido que también traigan a la vista su Código Civil. A partir del artículo 442, que es el artículo que da inicio al libro segundo del Código Civil. Entonces, tomen su código, ábranlo y ubíquense en el artículo 442. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, fíjense que en los artículos 442 y 443, véanlos por favor, allí se incluye la noción conceptual de lo que es un bien. El artículo 442 dice, concepto, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Recuérdense que nosotros señalamos en nuestra exposición doctrinaria que los bienes tienen la característica de la apropiabilidad. Y esto es lo que se enuncia en el artículo 442. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Y en el artículo 443 se señala cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de ley. Las cosas que están dentro del comercio, que se venden y se compran, propenden a satisfacer una necesidad, es decir, son útiles. Las dos características de los bienes, la apropiabilidad y la utilidad, están contenidas en los artículos 442 y 443. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios que son asumidos en nuestro código y que son tomados de la clasificación del Castanto-Dueñas. En el número 3 se dice que el criterio de las posibilidades de tráfico, bienes dentro y fuera del comercio, están regulados en los artículos 443 y 444. Leamos. El artículo 443 lo acabo de leer, pero lo leeré nuevamente y ustedes también. Dice, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Esos son los bienes que están dentro del comercio. Los que no están excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Y el 444 regula las cosas que están fuera del comercio. Dice, están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular, que ya lo explicamos también en su momento, ¿verdad? Las que no pueden ser poseídas por una persona en particular, podría ser, por ejemplo, la Luna o los satélites o los anillos de Saturno, por señalar algo extravagante, y las que no pueden ser irreductibles a propiedad particular son las reliquias religiosas. Como por ejemplo, creo que hablamos de una de las pirámides, el templo del Gran Jaguar de Tikal, ¿verdad? Que eso es un patrimonio nacional, pero no pertenece a una persona en particular.
Luego, el criterio de los bienes, el número 4. El criterio de los bienes atendiendo a su ubicación en el espacio y sus posibilidades de desplazamiento está en los artículos 445, 446, 451. Adviertan ustedes que en el 445 se habla de los bienes inmuebles. Dice este artículo, son bienes inmuebles. Primero, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas, mientras no sean extraídas. Lo más trascendente es que se consideran inmuebles el suelo y el subsuelo, que son los inmuebles por día. Eso pudieran hacer ustedes con una flechita o una anotación. El subsuelo son los inmuebles por naturaleza. En los numerales segundo y tercero están los inmuebles por incorporación. Veámoslos. Dice el segundo, los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. En tercer lugar, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. ¿Se recuerdan que nosotros dijimos que los edificios que son construidos, esos son inmuebles por incorporación? Entonces, en el primero de los numerales están regulados los inmuebles por naturaleza. Y en el segundo y tercero están los inmuebles por incorporación. Estamos, ¿verdad? Vean ustedes que en el artículo 451 se regula los bienes muebles. Ahí explica claramente en el primer numeral los bienes que son bienes muebles, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Esos son los bienes muebles. Fíjense que el criterio que divide a los bienes en atención a sus posibilidades de sustitución, que está en el numeral 5, eso está regulado en el artículo 454, que nosotros ya lo vimos oportunamente. Dice el 454, bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. ¿Se recuerdan que hablamos de que si íbamos al súper y comprábamos nuestra roba de azúcar y acababa de llover y la derramábamos? Pues la podíamos recoger, pero eso pues era antihigiénico, le señalé yo. Entonces hacemos un esfuerzo y vamos y compramos otra roba de azúcar porque puede ser sustituida. Los granos básicos, el dinero, el azúcar en este caso, son bienes fungibles porque pueden ser sustituidos por otros de su misma calidad y especie. Y los no fungibles son como las obras de arte, que no pueden ser sustituidos, no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Ya hablamos de la Gioconda o Mona Lisa, hablamos del Juicio Final, hablamos de La Última Cena, de todas las obras maravillosas que nacieron de los pintores del Renacimiento. En relación a su jerarquía, dijimos que los bienes pueden ser principales y accesorios. Creo que me salté. El punto de vista que clasifica los bienes por su relación con las personas a quienes pertenecen está regulado en los artículos 456 y 457, que dice el artículo 456, dominio de los bienes. Los bienes son del dominio de poder público o de propiedad de los particulares. Y ahí sigue estableciendo en el 457 cuáles son los dominios, los bienes de dominio público. En el 458 regula los bienes nacionales de uso común. En el 459 regula los bienes nacionales de uso no común. En atención a su jerarquía,
Hablamos en su oportunidad que los bienes pueden ser principales y accesorios. El artículo 449 nos habla de los bienes accesorios, pero hay una regulación específica de este tópico a partir del artículo 687, como ustedes podrán verlo ahorita que lo ubiquen. Espero que ya lo tengan a la vista. En el 687 se habla de lo que es una cosa principal, en el 688 de la cosa accesoria, en el 689 de las cosas que pueden separarse, en el 690 de las cosas que no pueden separarse. En el 692 se habla de la mala fe del dueño de la cosa común. Entonces, como ustedes pueden ver, como lo comprobaron ahorita ustedes con este ligero examen, la clasificación de los bienes de don José Castanto Beñas es sumamente importante, porque nuestra legislación civil sustantiva la reconoce con toda plenitud. Entonces, aun y cuando se formulen críticas trayendo a cuenta que es una clasificación obsoleta, fuera de lo común, que no está conexada con la realidad, es probable que en algunos aspectos presente esas falencias, como de seguro algunas otras clasificaciones presentan también limitaciones o vicios. Pero para nosotros es muy importante porque esta es la clasificación que, como ya lo vimos ahorita, es la que reconoce nuestro código. Bueno, esa es la primera parte de la exposición de esta noche. La segunda es esta que aparece en la pantalla, en su pantalla, que se refiere al patrimonio. Vamos a hablar de lo que es el patrimonio. Inicialmente formulamos nosotros una definición del concepto de patrimonio que aparece en el numeral 1. ¿Qué es el patrimonio? Fíjense que la formulación de una definición del concepto de patrimonio conlleva el reconocimiento de 3 elementos. Leámosla, dice: el patrimonio es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero y que corresponde a una persona. Entonces, los 3 elementos de la definición de este concepto son los que yo acabo de enunciar. En primer lugar, el patrimonio es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones. Ese es el primer elemento. El primer elemento es la circunstancia de que es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones. El segundo elemento es que esos derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones deben ser valorables en dinero. Ese es el segundo elemento, es algo muy importante. Fíjense que dentro de el concepto de patrimonio solo se incluyen entes, objetos que sean materia de comercio, que puedan comprarse y venderse, que tengan valor dinerario. Ese es el segundo elemento, y les hago hincapié en esto porque, por ejemplo, los poetas, por ejemplo, los literatos, en sus exposiciones hacen enunciados sobre el patrimonio, señalando de manera metafórica que, por ejemplo, algunas características de una persona, de una dama, por ejemplo, ¿verdad?, son su patrimonio. Por ejemplo, un poeta le dice a su amada: tu sonrisa, la luz de tus ojos, tu dulzura son mi patrimonio. Esa es una expresión poética y lírica, pero no tiene nada que ver con el derecho, porque la luz de los ojos de una persona, o su sonrisa, o su dulzura, no son características que puedan ser susceptibles de venderse o de comprarse. Véndame 100 quetzales de dulzura, o dame una sonrisa
unas 3 onzas de tu sonrisa, no se puede. Entonces, esa es una expresión metafórica. Ese es el segundo elemento. Los objetos, los entes que conforman el patrimonio tienen que ser valorables en dinero. Y el tercer elemento es que el patrimonio debe tener un titular, le corresponde a una persona natural o física, o a una persona colectiva, moral o abstracta. El patrimonio se advierte de la definición que acabamos de examinar, está conformado por 2 elementos. El activo, que se refiere a lo que tenemos, son los bienes y derechos, acciones, ¿verdad? Lo que tenemos. Y por el pasivo, que es lo que debemos, las cargas y obligaciones. Por ejemplo, una persona tiene su casa y su vehículo, ese es el activo, es lo que le pertenece. Pero la casa todavía tiene una deuda con una empresa, ¿verdad? Y tiene que andarla pagando mensualmente, y el carro también. Entonces, ese es el pasivo, las cargas y obligaciones. Los elementos del patrimonio son el activo, que se refiere literalmente a lo que tenemos, lo que poseemos. Y el pasivo son las cargas y obligaciones. La discrepancia, la diferencia que existe entre estos elementos produce el haber patrimonial o el déficit patrimonial, que es lo que estamos señalando en el número 3. Por ejemplo, si el activo supera al pasivo, quiere decir que nosotros somos solventes, ¿verdad? Somos personas que nuestro patrimonio está equilibrado. Tenemos más de lo que debemos, ¿no? Tenemos nuestra casa y tenemos nuestro vehículo y los estamos pagando, ¿verdad? Pero no debemos, los pagamos mensualmente. Pero por el contrario, ¿verdad? Si el pasivo supera al activo, entonces nos encontramos en déficit. Somos insolventes, ¿verdad? Si nosotros debemos más de lo que tenemos, nuestro patrimonio es deficitario. Entonces ya señalamos que es el patrimonio, está conformado por 3 elementos. El primero, que es un conjunto de derechos, bienes, acciones y cargas y obligaciones. El segundo es que está valorado en dinero. Y el tercero, que corresponde a una persona. Dijimos que los elementos del patrimonio son el activo, que se refiere a lo que tenemos, bienes y derechos, y el pasivo, que es lo que debemos, las cargas y las obligaciones. Y esto genera una consecuencia. Si el activo supera al pasivo, tenemos un haber patrimonial, somos solventes. Pero si el pasivo supera al activo, entonces nos encontramos en una condición deficitaria. Bueno, para concluir, vamos a hablar en este momento de la naturaleza jurídica del patrimonio. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, sea la que fuere, estamos hablando de su esencia, de su fundamento. Ustedes recordarán que hablamos en su oportunidad en el curso precedente, en Civil 1, cuando hablamos de personas y familia, hablamos del matrimonio. Y cuando hablamos de la naturaleza jurídica del matrimonio, especificamos que hay 3 posiciones que pretenden explicarla. Una, que nos señala que es un acto jurídico de naturaleza mixta. Otra, que considera que el matrimonio es un contrato. Y una tercera, que es la que sigue nuestro Código Civil, que considera que el matrimonio es una institución. Entonces, todas estas posiciones lo que pretenden explicar es la esencia del matrimonio. Ahora que hablamos de la naturaleza jurídica, no del matrimonio, sino del patrimonio, señalamos que hay 2 tesis que pretenden explicar cuál es la esencia del patrimonio. Primero está la tesis clásica o del patrimonio personalidad, aquí en el 4.1. Y luego en el 4.4 está la tesis del patrimonio de afectación. Vamos a explicar
cada una de las mismas. Fíjense que ustedes recordarán también del curso de Derecho Civil 1 que hablamos de lo que es persona, lo que es personalidad, lo que es capacidad, que son los conceptos básicos del derecho y particularmente del derecho civil. La persona es el ente susceptible de participar en una relación jurídica precisamente ejerciendo derechos o cumpliendo obligaciones. Y la personalidad es la investidura jurídica que permite que las personas intervengan en el mundo jurídico. ¿Recuerdan aquella vieja discusión? ¿Cuándo se inicia la personalidad? Unos indican que es con la concepción, otros establecen que es con el nacimiento. Hay una tercera teoría que es la de la viabilidad, que dice que la personalidad surge con el nacimiento, siempre que se nazca con vida. Y finalmente hay una tesis ecléctica que es la que reconoce nuestro Código Civil, que en el artículo primero que dice la personalidad civil empieza con el nacimiento y concluye con la muerte, pero al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Hago esa evocación para recordar que es la personalidad, porque tiene relación con lo que estamos exponiendo. La tesis clásica o del patrimonio de personalidad, lo que nos dice es que el patrimonio es una emanación de la personalidad. La personalidad es algo abstracto, pero con el patrimonio se vuelve concreto. Por eso ellos afirmaban, esta es una teoría expuesta en Francia a finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX tuvo mucha vigencia. Entonces, esta tesis del patrimonio personalidad concibe al patrimonio como una emanación de la personalidad. Y los postulados que le dan sustento son estos que aparecen acá, estos 4. En el 4.2. Según esta tesis, solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio, lo cual es verdad, por cuanto que los protagonistas de la norma jurídica solo son las personas individuales, naturales o físicas, o las colectivas, morales o abstractas. Ese es el primer postulado. El segundo postulado es el que enuncia que toda persona tiene un patrimonio, puesto que el concepto de patrimonio es comprensivo de los bienes presentes y futuros. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que cuando los expositores de esta teoría que les señalo eran abogados franceses, dijeron, todas las personas tienen un patrimonio, pues los estudiosos del derecho, el resto de abogados les dijeron, miren, pero ¿cómo se atreven ustedes a decir que todas las personas tienen un patrimonio? Salgan ustedes a las calles de París y se van a percatar que hay mucha miseria, hay personas que no tienen ni qué comer, que son mendigos en los atrios de las iglesias. Entonces, la respuesta fue la siguiente, no nos confundamos, dijeron los expositores de esta teoría. El patrimonio equivale a una bolsa metafórica que todos llevamos en el hombro. Es una bolsa imaginaria. Si la bolsa está llena, entonces somos opulentos, somos ricos, tenemos bienes. Pero si está vacía, somos pobres. Pero todos tenemos una bolsa. No hay que confundir lo que está dentro de la bolsa con la bolsa misma. Según ellos, el patrimonio es la bolsa. Entonces, puede estar llena cuando, repito, la persona tiene recursos, es opulenta, tiene riqueza. Y puede estar vacía cuando vive en extrema pobreza. Pero de todas maneras, según ellos, tiene patrimonio porque el patrimonio es la bolsa, no lo que está dentro. En tercer lugar, ellos decían que el patrimonio era indivisible. Las personas solo podían tener un patrimonio, no 2 ni 3. Es decir, si iban acumulando riqueza, lo iban echando en la bolsa y la bolsa iba creciendo hasta que se hacía gigantesca en caso de las personas que tenían mucha riqueza.
pero siempre tendrían una sola. Y finalmente decían que el patrimonio es inalienable. Alienar quiere decir transmitir, transferir. Entonces el patrimonio, según ellos, no se podía transmitir, solo por causa de muerte. Fíjense que esta es una tesis que presenta algunas circunstancias que dificultan su percepción y la estamos planteando de la manera más elemental. Lo voy a repetir y finalmente les voy a hacer una observación que es importante. Hace unos minutos les dije que cuando hablábamos de la naturaleza jurídica de una institución, estábamos hablando de su esencia y ejemplifiqué con el matrimonio. Y les traje a cuenta lo que estudiamos en el semestre precedente, en el cual se discutía si el matrimonio era un acto jurídico de naturaleza mixta, o un contrato, o una institución, como lo reconoce nuestro Código Civil. Es decir, estábamos hablando de la esencia del matrimonio. Pues de manera semejante ahora no estamos hablando del matrimonio, sino del patrimonio. Sobre la naturaleza jurídica del patrimonio han sido emitidas dos tesis. La primera es la tesis clásica, o del patrimonio personalidad, y la segunda, la que está en el 4.4, que no la hemos explicado todavía, es la tesis del patrimonio afectación. La primera tesis sostiene que el patrimonio es una emanación de la personalidad. La personalidad es algo abstracto, pero en el matrimonio se concreta, en el patrimonio se concreta. Y luego hablé de los postulados que le dan sustento a la tesis clásica. Según ellos, estos expositores argumentaban que solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio, lo cual es cierto. Luego arguían que toda persona tiene un patrimonio, puesto que el concepto de patrimonio es comprensivo de los bienes presentes y de los bienes futuros. Y yo les conté lo de la metáfora de la bolsa. Según ellos, el patrimonio metafóricamente era como una bolsa, como un costal que llevábamos al hombro. Si estaba lleno, teníamos riqueza o teníamos posibilidades económicas y materiales. Pero si estaba vacío, éramos pobres. Pero todos teníamos la bolsa. Y ellos señalaban, no hay que confundir los bienes que están dentro de la bolsa con la bolsa misma. La bolsa es el patrimonio. Luego dijeron que el patrimonio es indivisible, no se puede dividir. Las personas tienen solo un patrimonio, porque la bolsa, que es el patrimonio, puede ir creciendo según que una persona sea multimillonaria, le va echando bienes y bienes, pero solo tendrá una bolsa. Y el patrimonio es inalienable porque, según ellos, no se puede transmitir en vida, sino solo por razones mortis causa. Pues esta tesis tan compleja, porque a mí sí me lo parece, aquí la estamos enunciando de una manera sencilla, ya no tiene validez, perdió reconocimiento. Ahora es una referencia histórica que nosotros la estudiamos desde ese punto de vista y porque está incluida en nuestro programa, ¿verdad? Ahora, la tesis que es reconocida es la tesis del patrimonio afectación, que se sustenta en que el patrimonio sí es divisible y consecuentemente una persona tiene o puede tener varios patrimonios, tal como dice aquí. Esta tesis considera que el patrimonio es divisible y consecuentemente una persona puede tener varios patrimonios. Aquí en el 4.6 les presento yo un ejemplo de cómo una persona puede tener más de un patrimonio. ¿Recuerdan ustedes que cuando estudiamos el matrimonio, vuelvo a utilizar el ejemplo del matrimonio, hablamos de los regímenes económicos sobre los cuales puede constituirse ese vínculo? Los regímenes económicos que pueden afectar al matrimonio son la comunidad absoluta, la separación absoluta y la comunidad de gananciales. La comunidad absoluta es cuando los cónyuges se quieren tanto y se tienen tanta confianza que fusionan sus patrimonios, ¿verdad? La señora tiene su propio patrimonio, el caballero tiene su propio patrimonio, y al casarse los unen y se forma un solo patrimonio.
Ellos se dicen, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Pero por otro lado está la separación absoluta, en donde los cónyuges no son tan sentimentales, sino son pragmáticos, ¿verdad? Ambos tienen su masa patrimonial y la conservan. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ahí haremos aportaciones para el sostenimiento del hogar, pero no estamos fusionando nada. Y en tercer lugar, hay una mezcla de esos dos regímenes, que es la comunidad de gananciales. Los bienes que tienen los contrayentes antes de casarse continúan siendo de ellos, y los que adquieren dentro del matrimonio son de ambos. Por ejemplo, dos personas, un joven y una dama joven, se van a casar el sábado. Ambos tienen su patrimonio. El joven tiene su casa y tiene un carro, y la dama tiene un negocio muy floreciente, ¿verdad? Tiene un almacén y también tiene su carro. Cada quien tiene su patrimonio individual que les pertenece a cada uno de ellos. Ese patrimonio sigue siendo de ellos, pero se casan el sábado y lo que adquieren dentro del matrimonio, eso es de ambos. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí las personas tienen dos patrimonios. El patrimonio personal, el que tenían antes de casarse, y el patrimonio conyugal, que es el que adquieren cuando se casan. Entonces, esta es la tesis que prevalece en la actualidad, la tesis del patrimonio afectación, que sostiene que el patrimonio sí es divisible, y el ejemplo es la comunidad de gananciales. Muy bien, con esto concluimos la exposición de esta noche, y como de costumbre les voy a formular unas preguntas pidiéndoles de favor que me las contesten. Quien no quiera contestarlas me dice, mire Pancho, en este momento no estoy en disposición de contestarle, pero no hagan mutis, no se queden callados, ¿verdad? Por favor, es importante. Bueno, le pregunto a Sergio Taracena, que con él ya habíamos tenido vinculación académica en el semestre anterior. ¿Está por ahí, Sergio? ¿Qué tal, Sergio? Bien, gracias, Lick. ¿Y usted qué tal? Bendito sea Dios, todo bien. ¿Verdad? Ahí pidiéndole a Dios que nos tutele y nos proteja ante este panorama que a veces parece siniestro, pero debemos tener confianza en él. Que así Sergio, sea. así sea. Sergio, ¿qué es el patrimonio? Aquí está en el número 1. Pues lo que dice, pues, es el conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorados en dinero que corresponden a una persona. Los derechos y bienes entendí, pues, que es parte de lo que nosotros poseemos, y como las acciones y las cargas y obligaciones es parte de lo que nosotros debemos. Muy bien, esa es la respuesta, Sergio. Muchas gracias. Muy amable. A ver, le pregunto a Gaby Esther Pérez. Buenas noches, licenciado, gusto de saludarlo. Gracias, Gaby, el gusto es para mí hoy. Gaby, le pregunto, ¿qué ocurre si el activo es mayor que el pasivo? Aquí está en el número 3. ¿Qué ocurre si el activo es mayor que el pasivo? Pues el haber patrimonial, sí, y el déficit no. patrimonial. Si el activo es mayor que el pasivo, lo que tenemos es haber patrimonial. Es decir, nosotros estamos solventes. Pero ¿qué ocurre si el pasivo es mayor que el activo? Es decir, si tenemos más deudas que bienes. Entonces estamos, ¿es lo segundo? En un déficit patrimonial. Estamos en un déficit patrimonial. Porque debemos más de lo que tenemos. Exactamente, así es, Gaby. Muchas gracias. A ver, buenas noches, licenciado. ¿Puedo participar? No, por favor, ¿con quién tengo el gusto? Con Evelyn Tejeda. A Evelyn. Bienvenida, Evelyn. Mire, qué grato que tenga usted esa iniciativa. Evelyn Tejeda. A ver, Evelyn, por favor, ¿cuáles son las dos teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica del patrimonio? Nos comentaba que está la clásica
y está también la del patrimonio de afectación. Exactamente. ¿Qué dice la tesis clásica? Ahí está en el 4.1. Nos explicaba metafóricamente lo de la bolsa, ¿verdad? Que en el punto que es el A, ¿verdad? Que es como una bolsita y en ella se puede expandir y es indivisible, como nos decía, ¿verdad? Lleva uno más bienes y eso se va expandiendo. Y también el patrimonio es inalienable. Es diferente a la siguiente tesis, porque la otra nos ponía de ejemplo lo de el régimen de comunidades gananciales. Exactamente. Las personas son titulares de... ¿Qué pasó, Evelyn? No lo escuché, licenciado. Disculpe. Usted nos decía que el ejemplo de la comunidad de gananciales ejemplifica que una persona puede tener ¿cuántos patrimonios? Por lo menos decía que 2 patrimonios, que es personal y el patrimonio conyugal que tiene, ¿verdad? El que tenemos antes de y el que se hace entre. Así es. Muchísimas gracias, así es. Oye, es usted muy fina, yo le agradezco su intervención. Ha sido muy puntual y eficiente. Y para concluir, porque Evelyn expuso ya casi todo, a ver, le pregunto a Otto Escobar. Sí, buenas noches. Qué bueno, Otto, le agradezco que participe. Solo enumérennos, aquí están en el 4.2, ¿cuáles son los postulados de la tesis clásica? El A, el B, el C y el D. Claro que los postulados de la tesis clásica son A, son las personas que pueden ser titulares de un patrimonio. B, toda persona tiene un patrimonio, que el concepto de patrimonio es comprensivo de los bienes presentes y los bienes futuros. C, el patrimonio es indispensable. El patrimonio es inalienable. Sí, muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho la atención que me prestaron y les agradezco mucho también sus respuestas. Fueron muy satisfactorias y esa iniciativa de participar es algo importante. Es algo importante no solo para la clase, sino para la vida. Así es que felicitaciones. Yo espero saludarlos de nueva cuenta pasado mañana jueves a la misma hora. En tanto que eso ocurre, les deseo que tengan buena noche y que Dios los guarde. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.